Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Hoy vamos a mirar los versículos rápidamente del 42 hasta el final, donde vamos a ver reacciones frente al ministerio del apóstol Pablo. Recuerdas que Pablo predica el Evangelio, le dan la oportunidad para que él presente en Pisidia, en la sinagoga de los judíos. Le dicen: Pablo, ¿tienes alguna palabra para decir? Pablo tiene muchas palabras y resume la historia de Israel, las promesas de Dios, les presenta el mensaje, presenta el Evangelio, y como dice la Escritura, la palabra de Dios ¿qué? No vuelve vacía. Vemos cómo Dios va obrando en la vida de personas. Si tú miras conmigo en Hechos capítulo 13, dice el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos. Lucas no nos dice qué pasó, pero es evidente que ya cuando Pablo presenta y menciona el nombre de Jesús, resume la historia, habla de Juan Bautista, habla de Jesús, habla de la resurrección de Jesús, aplica las profecías a Cristo, ya los líderes, algunos sacerdotes, los líderes en la sinagoga ya no les gustó, y posiblemente por algún acto de prudencia, Pablo sale y dice que cuando salieron ellos de la sinagoga, y ya el doctor Lucas comienza a enfatizar, ¿la sinagoga de quién? De los judíos, porque vemos acá cómo Pablo en su ministerio comienza a desprenderse del mundo judío, porque su llamado es ¿hacia dónde? Hacia el mundo gentil. Los gentiles, ¿qué hicieron? Son personas devotas que quieren conocer la verdad, que le dicen a Pablo, le rogaron, la gente entusiasmada. ¿Por qué están entusiasmados? Porque están oyendo, ¿qué cosa? La palabra del Señor, están oyendo el mensaje, cómo ellos pueden recibir el perdón de sus pecados. La ley no enseñaba a los hombres cómo obtener el perdón de los pecados, sino por el contrario, demostraba ¿qué cosa? Que eran pecadores. Pero Pablo tiene ahora un mensaje de gracia. Él predica el evangelio de la gracia basado en la obra, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, para nosotros sábado, les hablase ¿qué? Estas cosas. Es decir, que les gustó ¿qué? Oír la palabra de Dios. Ya han nacido de nuevo por la palabra. Ellos conocen ya la verdad. Han creído en Cristo Jesús. Y como nuevos creyentes, ¿qué tienen? Hambre. ¿Recuerdas la exhortación de Pedro? Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 2, donde Pedro nos dice: desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Es decir, que uno de los cambios evidentes en una persona que pasa de muerte a vida, que entiende el Evangelio, es que ahora tiene hambre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y la lee, aunque al principio ¿qué? No entiende. Pero en su interior tiene ¿qué? Hambre, y poco a poco comienza a encontrar en la palabra de Dios verdades en su vida. Yo recomiendo siempre, si estás comenzando a estudiar, crea un sistema de colores, lápices de colores, para marcar tu Biblia con diferentes colores, y cada vez que el Señor te hable en un versículo, marca ahí esa palabra, ese versículo. Años después, el Señor te hará recordar, aquel momento cuando escuchaste esa porción, esa enseñanza. Por eso Pedro dice: desead como niños, ¿qué? Recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Hemos visto el ruego a Pablo. Veamos en segundo lugar la responsabilidad de los convertidos. Ya conocen al Señor, y mira lo que los líderes, Pablo y Bernabé, les van a decir. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué le siguen? ¿Por qué van detrás de él? Porque están deseosos de ver, primero, han visto ellos en sus vidas aplicada la palabra a su necesidad. Les ha llegado porque estaban en búsqueda. Son hombres temerosos que están en busca de la verdad y oyen el mensaje. ¿A cuántas personas a través de la historia del cristianismo les ha ocurrido lo mismo? Yo recuerdo hace años atrás estaba predicando en una iglesia allá en Nashville, predicando cuando veo que entra una mujer de unos 55 años y se sentó ahí atrás, cabeza gacha, y escuchó el mensaje y la predicación. Como nos dimos cuenta que era una persona inconversa, el mensaje se encaminó hacia la presentación del Evangelio.
Cuando hicimos el llamado, ella se entregó inmediatamente a Cristo. Su historia era así. Ella tenía un hijo adolescente que bajó su calle, cruzó una calle y un carro a gran velocidad le quitó la vida. Su vida se derrumbó desde ese punto en adelante. No más de 12 años tenía su hijo. Su vida se dañó, su relación matrimonial se quebró y ella empezó en un peregrinaje, en una búsqueda de respuestas. Y buscó en religiones y un día dice que ella entró a una comunidad donde pasaron meses, donde ella no recuerda, solamente pasaban en trance y en meditación frente a algo, y en un momento ella despertó y preguntándose, ¿qué estoy haciendo? Con ese vacío, con esa necesidad, no sé cómo, quién le invitó, quién le trajo a la iglesia. Pero por primera vez esa mujer encontró la paz que andaba buscando. Ese es el poder del Evangelio, que su palabra no vuelve, ¿qué? Vacía. Y aquí vemos a un grupo de personas piadosos que ven sus necesidades satisfechas con el mensaje que se presenta. Ahora el texto dice, quienes hablándole, Pablo y Bernabé, les persuadían a que perseverasen en qué cosa. No les dice conozcan la gracia, sino que perseveren en la gracia porque ahora se entiende que ellos son ¿qué? Creyentes. ¿Y cuál es el consejo que debemos dar a nuevos creyentes? Que crezcan, que perseveren en la gracia. Siempre hay consejos claves que uno tiene que dar a una persona cuando se convierte. Ora, lee la Biblia, busca una iglesia, comparte con otros, sirve al Señor. Son los consejos, recuerdo, en los campamentos de jóvenes, en mi juventud, trabajando con personas sin conversa. Al final de esa semana siempre venían los acampantes, aquellos que habíamos tenido la oportunidad de llevarles a Cristo, ya sea personalmente durante una semana o a través de la predicación. Les regalábamos nosotros un Nuevo Testamento y muchos de ellos venían pidiendo, por favor, un consejo. Que le escribiésemos en esos Nuevos Testamentos un versículo o un consejo. ¿Qué es el consejo que le da Pablo? Perseveren en la gracia del Señor. Afírmense en sus vidas espirituales. Mira, los reunidos en torno a la palabra, verso 44. El siguiente día de reposo, pasó una semana, se juntó, dice Pablo, casi toda, dice Lucas, casi que toda la ciudad. Es decir, el impacto fue ¿qué? Grande. ¿Por qué? Porque se está supliendo ¿qué cosa? Necesidad. Ellos están en búsqueda espiritual. Y se reunió casi toda la ciudad, ¿con qué finalidad? Para oír la palabra de Dios. Les comentaba en la semana pasada de esa iglesia en el sur de Chile y de esos hermanos que se tienen que esforzar por horas, casi 4 horas para llegar a un culto. Y ellos no quieren un culto de 1 hora y media como son nuestros servicios. Ellos quieren un culto de por lo menos 3 o 4 horas para gozarse y crecer en la palabra del Señor porque tardan 4 horas en llegar. Qué interesante. Para oír, se reunían para oír la palabra de Dios. Qué gran lección. Mira el verso 45. El resentimiento de los judíos era de esperar que hubiese reacciones. Y ya Lucas comienza a sentarlo porque de este punto en adelante vamos a ver que donde Pablo llega a predicar el Evangelio, ya hay un grupo de judaizantes que van detrás causando ¿qué? Conflicto, con la intención de dañar, perjudicar y aún matar al propio apóstol Pablo con la presentación del Evangelio. ¿Sabes qué? Movido por celo y por envidia. Mira el verso 45. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? Claro, porque ellos durante años no pudieron llenar su sinagoga y ahora viene un predicador y en 2 semanas, en una semana, ¿ya qué? Ya llenó el lugar. Es interesante, en el siglo pasado, cuando los predicadores entraban a los pueblos, los bares, las tabernas se cerraban. ¿Y sabes qué? Se convertían en centros de estudio bíblico. Hoy no ocurre así. ¿Qué ha pasado? Hemos rebajado el mensaje, pero mira lo que ocurre acá. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y agrega algo más. Y blasfemando, es decir, abiertamente ellos rechazan, refutan
combaten lo que Pablo está presentando. De esta forma, los líderes religiosos levantan oposición. Comenzaron a contradecir el mensaje y a emplear lenguaje fuerte e injurioso en contra de ¿quién? Del apóstol Pablo. Es interesante cuando Pablo, en algunas iglesias, cómo lo maltrataron y hablaron mal, diciendo, no es un apóstol, esconde motivaciones engañosas. Mira el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando no se achicaron, sino que ellos con énfasis, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos vosotros? Judíos, los israelitas. Los israelitas eran el pueblo escogido de Dios y por lo tanto les convenía recibir de todo corazón el evangelio a ellos primero. Pero ¿qué pasó? Ellos lo rechazaron. Mira el reenfoque que van a hacer ahora los misioneros. Verso 46, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, la menosprecian el mensaje. He aquí nos volvemos, palabra clave, ¿a dónde? A los gentiles. Esto es clave. Ellos entienden, el apóstol Pablo entiende el rechazo de la nación de Israel, que ya es histórico, porque comenzó ¿con quién? Rechazando a Juan Bautista, rechazando a Jesús, crucificando a Jesús, persiguiendo a la iglesia, dando muerte, permitiendo la muerte, el encarcelamiento y permitiendo la muerte de los líderes principales. Ahora el apóstol Pablo, mira la decisión que toma. Nos volvemos entonces ¿a dónde? A los gentiles. Y tomando la profecía de Isaías, allá en el capítulo 42, el apóstol Pablo, él va a tomar una profecía y hacia su ministerio, en verso 47, te he puesto para luz ¿de quién? De los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y Pablo entiende, y esto es interesante, Dios en la vida de creyentes de sus siervos siempre va confirmando su llamado y el ministerio. ¿Recuerdas cuando viene Ananías y tiene que orar por el apóstol Pablo? Dios le dice, yo le voy a mostrar lo que tiene que padecer, lo que tiene que sufrir, pero él tiene que llevar mi nombre ¿dónde? A reyes, a príncipes, al mundo gentil. Pablo toma esto y él entiende que él tiene que ser luz ¿en dónde? En este punto, hasta lo último de la tierra, luz de los gentiles. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el ministerio de Pablo y el de nosotros? Nosotros somos llamados también ¿para qué? Para llevar el mensaje, llevar la palabra del Señor, que todos conozcan. Mira la respuesta, los gentiles están oyendo lo que Pablo dice. Les hemos predicado a ustedes, pero ustedes no quieren oír, no se sienten dignos de recibir el evangelio. Ok, nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y cómo ven los gentiles esto? Porque ellos están observando. Dice el verso 48, los gentiles ¿qué? Oyendo esto, ¿qué oyeron? La decisión de Pablo, ¿qué hacen ellos? ¿Qué pasa con ellos? Los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no escucharon a un hombre, escucharon a Dios a través de ese hombre. No escucharon sus palabras, sino que escucharon ¿qué? La voz de Dios. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas como iglesia. El vocero no es el importante ¿qué es? El mensaje de la palabra de Dios. Pero queremos ver detrás del vocero a Cristo hablando a nuestras vidas. La respuesta que los misioneros reciben de la población gentil prueba que Dios estaba bendiciendo sus vidas como misioneros al mundo greco-romano. Es una confirmación de que Dios los está llamando ¿a qué mundo? Al mundo gentil. Esto es algo interesante. Les he contado varias veces cuando el Señor me trajo acá a Australia, una de mis preguntas fue, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo te voy a servir? Y el consejo del director de la facultad del misionero fue, Andrés, eso es problema del Señor. Donde el Señor te lleve, el Señor hará evidente ¿qué cosa? Tu llamado y los dones
que ha puesto en ti. Y no he tenido que salir a luchar, a demostrar, yo soy esto, respétenme porque tengo tal título o tantos estudios. El Señor sencillamente, ¿qué ha hecho? Ha abierto las puertas hasta el día de hoy. Ellos ahí comprenden, ¿qué entienden ahora? Que si los judíos no quieren oír, hay un pueblo que necesita ¿qué? Oír la palabra de Dios. Y estos gentiles se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor. Quiero que observes dos cositas importantes acá, que observo en la respuesta de los gentiles. Una tiene que ver el lado divino de la evangelización y lo otro tiene que ver con el lado humano de la evangelización. Dos aspectos. Hay en primer lugar un aspecto soberano. Mira lo que dice el verso 48. ¿Creyeron quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mejor dicho, creyeron aquellos que Dios los había elegido. No nos gusta y a veces queremos evitar este tema. Escúcheme bien. La elección soberana de Dios para salvación es una doctrina bíblica. No la podemos esconder y no podemos justificar a Dios. Aún más, la elección soberana de Dios para salvación del hombre nos humilla aún más, porque evidencia aún más la gracia de Dios en salvación. No es porque a unos sí y a otros no eligió, sino es ¿por qué, Señor, tuviste de mí misericordia y me llamaste? Porque el mundo entero lo único que merece ¿qué es? Condenación. Y Dios es un acto de gracia, que yo voy camino al destino, a la condenación eterna, extiende su mano y me llama y me elige. Quiero que observes Efesios capítulo 1, por favor, por un momento. Efesios en el capítulo 1. Libro a los Efesios en el capítulo 1. Pablo en verso 3 de esta carta bendice, alaba a Dios. Él explota en adoración y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo acá? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Comienza a escribir y lo primero que sale de sus labios, ¿qué es? Adorar a Dios. Y mira ahora el verso 4. Interesantísimo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y qué agrega? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Por amor y es un acto de su propia voluntad. Dios no ha dejado nada al azar. ¿Sabes cuándo nos escogió? ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo me escogió? Ni siquiera existía la humanidad y Dios ya estaba pensando ¿qué? En mí. Quiero que observes el lado divino de la evangelización. ¿Qué hizo Dios en este versículo? Nos escogió. El término tiene que ver con llamar, con escoger, con elegir. En un sentido bíblico es lo que Dios hace: seleccionar para una tarea específica, su propósito. La elección soberana de Dios siempre obedece a un propósito. Cristo fue elegido por Dios. Él es la roca elegida por Dios como fundamento de la construcción, soberanamente. La elección divina de Israel. ¿Por qué Dios llamó a Israel? ¿Por qué llamó a Abraham? Porque fue según, ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué Dios dijo, David es el rey? ¿Por qué Juan Bautista, él fue elegido como el instrumento? ¿Por qué Pablo vino a conocer el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué llamó a 12 discípulos? ¿Por qué? Porque hay una elección soberana. Nos guste o no nos guste, es bíblica y ahí está. La Biblia enseña, hay elección divina, la elección
Es una doctrina bíblica. Ahora, que yo no sé cómo funciona y nadie sabe, porque desde el siglo II, III, Pelagio y Agustín se han peleado, Calvino y Arminio, y en el día de hoy las escuelas están divididas, tratando de entender esto, que la elección soberana y la responsabilidad humana es como un río con dos riberas. Son doctrinas que desde esta perspectiva de la humanidad como hombre son irreconciliables o somos incapaces de poder ¿qué? Entenderla. Y que un hombre puede reaccionar. En Romanos capítulo 9, verso 18, Pablo dice que interpreta a su interlocutor diciendo, y entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué Dios culpa si Él eligió? Y Pablo dice, ¿quién tiene autoridad sobre quién? ¿El barro o el alfarero? ¿Quién tiene la autoridad sobre el barro? ¿El barro mismo o el alfarero? Es el alfarero. Dios es soberano. Nos guste o no, Dios es soberano y nada está al azar. Por eso que creyeron ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Es como un cartel que en la puerta dice llamado. Y yo tengo que responder a ese llamado. Y al pasar por esa puerta y miro hacia atrás, hay otro cartel que dice, yo fui escogido. ¿Cómo funciona? No lo sabemos. La elección divina corresponde a una acción propia de Dios en el ejercicio de su propia soberanía. No hay quien le diga, no hay quien le dé consejo. La elección divina no se regula según las condiciones o leyes humanas. Algunos para justificar a Dios en su elección han dicho, lo que pasa es como Dios es omnisciente y lo sabe todo, Dios vio que Andrés iba a creer cuando se le predicara el Evangelio y como Andrés iba a creer, ¿qué hizo Dios? Me eligió. Escúcheme bien, la doctrina bíblica enseña, Pablo enseña, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Si no es Dios que me llama, me cambia, me da la fe, me produce el cambio en mi vida, yo jamás puedo ser salvo. Estamos hablando del lado soberano. La elección divina no es fácil de entender. Muchos reaccionan mal y se atreven a increpar y discutir con Dios. Pero es una doctrina que está ahí. Ahora, hemos visto en Efesios, nos escogió, ¿cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo, es decir, de eternidad hacia eternidad. Nada está al azar. Nada es azar. ¿Qué le motivó a Dios según el verso 5 de Efesios capítulo 1? ¿Qué le motivó a Dios? Sencillamente el amor, que es la acción de la voluntad que busca el beneficio de ¿quién? De otra persona. ¿Cuál es el propósito de esa elección? Verso 4. Para que fuésemos ¿qué? Santos, apartados para Él, y en segundo lugar, ¿qué? Sin mancha, sin la culpa del pecado. Y esto es maravilloso porque ahora usted y yo, delante del Señor estamos justificados. Usted y yo teníamos una deuda impagable, pero cuando Cristo nos salvó, mi deuda quedó ¿qué? Cancelada. ¿Y quedó cancelada para qué? Para siempre. Y hoy si Dios me ve a través de ¿quién? De Cristo. Es por eso que en Efesios dice que usted y yo somos aceptos en Él, amado. Ese es el lado soberano. Pero también encontramos el lado humano de la evangelización. Volvamos a Hechos capítulo 13, por favor. Observa conmigo el verso 49, que dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquí estamos, un aspecto es la soberanía de Dios. Dios eligió conforme a su propósito, en su voluntad, pero hay algo importante. Esa elección soberana también funciona con la predicación del Evangelio, porque del otro lado el hombre es responsable de creer. El hombre es responsable de responder al mensaje. Y mira lo que dice el verso 49. Y la palabra del Señor se difundía
por toda aquella provincia. La responsabilidad de los alcanzados, de los elegidos, es llevar el evangelio a otras personas. Quiero que observes 2 Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 2. 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13, que pone en perspectiva soberanía de Dios, la responsabilidad humana de la evangelización. 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, mira el verso 13. ¿Lo tienes? 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo está agradecido por la iglesia de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué dice el texto? Os haya escogido, ¿cuándo? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os, ¿qué? Llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien, no solamente Dios eligió a personas para salvación, escogió un plan para alcanzar a los perdidos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La predicación del evangelio. Usted no sabe a quién Dios ha elegido. ¿Qué es lo que usted sabe que debe hacer? Predicar el evangelio. Jesús le dijo a Pedro, echa la red. Echa la red. ¿Qué es mi trabajo en esta tierra, hermanos? Echar la red. Un día se le pidió a un hermano que diera a compartir algo de la palabra. El hermano lo único que había leído ese día en su devocional era esa porción donde el Señor le decía al discípulo sencillamente que echa la red. Y él dijo, hermanos, hoy el Señor nos dice algo. Echa la red. Y el hermano dijo, yo hoy estoy echando la red. Cristo te invita. Y ese hombre con corazón duro que venía a la iglesia y no se convertía, y que ahí estaba, escuchó sencillamente qué cosa. Echa la red. No hubo una gran presentación del evangelio, no hubo ilustraciones, argumentos, sino una sencilla palabra. Un corazón que estaba dispuesto, ¿para qué? Para echar la red. Y los peces, ¿qué? Vienen solos. Amén. Por eso es que el Señor añadía a la iglesia los que habían de qué? De ser salvos. Pero no puede añadir el Señor a una iglesia si nosotros no estamos ¿qué? Pablo dice, ustedes fueron elegidos, pero Dios los llamó mediante la predicación del evangelio. Reforcemos el argumento con Romanos capítulo 8. Mira Romanos capítulo 8. Romanos en el capítulo 8, verso 29, mira lo que Pablo dice acá. Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, los elegidos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mira, los elegidos, los que conoció, los que predestinó, verso 30 que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo los llamó? ¿Qué hicieron los apóstoles? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, soberanía de Dios, pero también responsabilidad humana. Ellos predicaron el evangelio y el hombre delante de Dios es responsable de obedecer al evangelio. ¿Quiénes van a salvarse? Ni usted ni yo, ¿qué? Lo sabemos, porque puede ocurrir que haya una persona dentro de la iglesia, de nuestra iglesia, que aún sea miembro de la iglesia, pero que no sea ¿qué? Salvo. Por eso Pablo nos exhorta, examinaos si estamos en la fe. Terminemos, punto 7. ¿Cuál es la resolución de los misioneros? Hechos capítulo 13, verso 51. Y ellos entonces, producto del rechazo de ¿quién? De los judíos, la apertura de los gentiles, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, es decir, se fueron. Dejaron a los judíos. ¿Sabes qué?
obedecieron, Pablo obedece lo que le dijo el Señor a los apóstoles. Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 9, verso 5. A pesar de que Pablo no estuvo ahí, Jesús le dijo a sus discípulos, si no creen en ustedes, ustedes cumplen la función y luego ¿qué? Sacúdanse. En un hecho judicial, en un hecho es nosotros hemos cumplido nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la misión de la atalaya? Anunciar el mensaje. Si no anuncia el mensaje, es deudor, es culpable. Pero si ellos no quieren oír, yo no los puedo convertir. Es un acto judicial. Y los discípulos estaban ¿qué? ¿Llenos de qué? De gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué estaban llenos de gozo? Porque a pesar de que un grupo los rechazó, ellos entienden que no los están rechazando ¿qué? A ellos. Y este es un problema cuando evangelizamos. Como somos tan orgullosos, no me están oyendo a mí. Y no es a usted que le rechazan. ¿Es a quién? Al mensaje del reino. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a pesar de que por un lado veían gente que no creía, por otro lado que veían que el Señor estaba tocando a personas. ¿Qué pasó con los judíos? El revuelo de los judíos. ¿Qué pasó con ellos? Pero los judíos, ¿qué hicieron? Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo, es decir, que establecieron pleitos legales, como siempre, y los expulsaron de sus límites. Finalmente los expulsaron. Y los expulsaron, pero ellos se fueron ¿qué? ¿Derrotados? No, contentos de qué? De que el Señor estaba. El verso 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por servir a quién? Al Señor. Mi abuela siempre me decía, ¿te has ganado alguna perlita para tu corona? ¿Te has ganado alguna perlita para tu corona? Siempre me acuerdo de esas palabras, porque en mi juventud, desde que me convertí a mis 15 años, tuve pasión por el predicar el Evangelio. Todos los veranos, 2 o 3 semanas, me iba a la playa con mi guitarra, con mi bombo, mi charango, y me paraba en cualquier esquina a predicar sencillamente el Evangelio. Algunos levantaban su mano, otros se conmovían, otros nos tiraban monedas. Predicábamos el Evangelio. Uno nunca supimos. Cuando yo me fui a Argentina después de años, mi madre, escuchando un día un programa cristiano en la radio, llamó a una mujer diciendo, quiero decir algo, lo he tenido por muchos años en mi corazón. Hace tantos años, y mencionó la fecha, un grupo de muchachos, unos jovencitos, y ella describió a aquel joven. Ella había llegado a un fin de semana porque tenía muchos conflictos familiares, su matrimonio un desastre, y ella estaba tomándose un licor en un bar, y un grupo de muchachos estaban frente a ese bar predicando. Y ella prestó oído a las palabras de ese muchacho, y recibió a Cristo, pero no fue capaz de salir de ahí. Nunca supo nada más ella, pero mi madre, que escuchaba la radio, por la fecha, por la descripción, un bombo, una guitarra, delgado, pelo largo, tantas personas, mi madre supo que esa persona estaba dando gracias a Dios porque el Señor en algún momento me había permitido ¿qué? Predicar. Solo Dios sabe el resultado de lo que usted ha producido en la vida de otras personas. Corazón dispuesto ¿para qué? Para obedecer la palabra del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado y por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que lo que hoy hemos visto sea un ánimo, un desafío en nuestras vidas. Te agradezco por mis hermanos y hermanas y te pido, buen Señor, que tú confirmes esa pasión y esa responsabilidad de nuestras vidas de dar testimonio hasta el último día que nos permitas
en esta tierra. Y que cuando nos rechacen podamos sentir gozo, porque no nos están rechazando a nosotros como personas, sino que rechazan el glorioso mensaje. Te damos gracias, Señor, por tu amor, orando y agradeciéndote a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.